Votando nulo, podemos decirles a los partidos un firme y contundente ya basta. Con nuestro abstencionismo, con nuestro voto nulo, estaremos beneficiando por igual a todos los partidos que quedan. Anular. Ese voto nos lo negaron jurídicamente. Estaba en la reforma política. Ellos, la clase política, nos los negó y nos pide ir a las urnas. ¿No les parece una vergüenza? Llamamos a toda la nación al boicot electoral, es decir, a abstenerse de votar, anular el voto o romperlo en las casillas. No va a haber elecciones, no más partidos, porque ningún pinche partido es la solución al pueblo de México. Javier Sicilia, muy buenas noches. María, muchas gracias, buenas noches. Tengo que decirte, Javier, que a la primera que vas a tener que convencer de anular su voto es a mí. Espero. Javier, ¿cómo estás? Kirem, muy bien, muchas gracias por la invitación. Javier, muy amables. anular el voto por dignidad, por congruencia. ¿Por qué uno debería anular su voto si no hay una sola fuerza política que lo convenza? Pues por las razones que dices y por un principio ético, ¿no? Es decir, hay que recordar que el horror que estamos viviendo, desde Felipe Calderón pasando por Enrique Peña Nieto, las masacres que hemos vivido con los gobernadores de todos los partidos, llegaron por las urnas, ¿eh? Entonces, los que fuimos a votar, yo lo llamé desde el 2012, tenemos las manos manchadas de sangre. Esas urnas están llenas de dolor, de muerte, de desprecio, de inseguridad, de corrupción, de todo. Entonces, yo pregunto, ¿tenemos que seguir legitimando esta clase política que lo único que hace es no cumplir con las razones de Estado? Porque para que digamos que existe un Estado necesitamos que el Estado nos dé paz, que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad, que nos dé armonía. Y eso no lo da el Estado. Parece, y aquí el Estado que administran todos los partidos, porque cada lugar tiene su propio rostro, pues simplemente parece que están del lado de los criminales, ¿sí? ¿Pero es útil el voto nulo, Javier? Absolutamente. Es Bueno, una forma de la democracia. Dicen los antianulistas, Javier, que anular el voto es igual a cero, ¿no? Que aritméticamente Sí, dejan pero las esa cosas... es una leguleyada. Vamos a hablar de la legitimidad. ¿Se gobierna con legalidad y leguleyadas o se lo gobierna con legitimidad? La autoridad emana de una legitimidad, no de un juego legal. Pero ¿cuál es, si anuláramos, a ver, ¿cuál sería el escenario si todos nos pusiéramos de acuerdo y estuviéramos, o la mayoría, ni siquiera todos, una gran mayoría anulara su voto? ¿Qué pasaría Pues entonces? los obligamos a que den realmente verdaderas certezas, limpien de corruptos y de criminales sus filas y empiecen a darnos realmente certeza de gobierno. Y nos negaron la reforma política. Esta reforma política que nos dieron con los candidatos independientes llenos de candados, esa no es la que pedimos, ¿eh? Pedimos la segunda vuelta, pedimos la revocación de mandato, pedimos el voto nulo. No nos los dieron, no nos dieron una sola arma para fiscalizarlos. Y vienen, después de que se llevan a nuestros hijos, nos matan, violan a nuestras hijas, están en las redes de trata, tenemos miles y miles de desaparecidos de los que no sabemos nada, miles y miles de muertos de los que no tienen justicia, zonas del país balcanizadas por el crimen organizado metido con los partidos políticos y nos piden que vayamos a darles un cheque en blanco. ¿Para qué? Pero lo que es cierto, Javier, es que hoy las normas políticas del país no prevén consecuencias para anular el voto. Nosotros puedes ir y hacerlo como un acto de desaprobación. Absolutamente. Pero eso, ¿Sí? las consecuencias, esos votos nulos no se contabilizan, no en este país y no todavía. Pidamos juntos, si tenemos toda esa fuerza, esa reforma política que nos permita una segunda vuelta, que nos permita que el voto blanco tenga sentido, como en otros países, que nos permitan controles de fiscalización para el 2018. Y el 2018, porque esto va a ir en picada, a ver qué legitimidad van a tener en las urnas. Pero mientras no la tiene, Javier, mira, por ejemplo, un argumento que a mí me convence de los antianulistas, ¿no? Si uno anula y aritméticamente el que va a ganar la mayoría mantiene la mayoría,
pues un Congreso con una mayoría no es lo mismo que un Congreso plural, donde más o menos haya... Es lo mismo, María. Es ¿Por que qué, ustedes Javier? están hablando desde sus zonas de confort. Vayan con la gente de abajo, vayan con los padres de Ayotzinapa, vayan con los que los megaproyectos los están arrasando y están arrasando sus pueblos. Vayan con las... Pregúntenle a la señora a doña Mari, que le levantaron a 4 hijos y no sabemos nada de ellos. Pregúntenle a toda esa gente. Pero desde yo, las ¿cómo le zonas de ayudo confort, anulando mi ustedes voto? pues la reprobación, el decir el rey va desnudo, no hay gobierno, señores. Esto simplemente es la confirmación de lo que ya sabemos, no existe el gobierno. Y si siguen así, vamos a llamar a deslegitimarlos. La no violencia gandiana va por ahí. La otra va a ser la salida de la violencia. Javier, porque yo la soy- gente abajo está harta. Pero hay una desconexión entre las zonas de confort y la clase política con respecto a lo que está opinando y lo que está sufriendo y viviendo la gente de abajo. Yo comparto tus argumentos, Javier, los entiendo, y yo soy una creyente del voto nulo como una manifestación. El problema del voto nulo, y te lo pregunto, es que al no haber una figura legal en torno al voto nulo, está comprobado que en el corto plazo el voto nulo no es útil. Irem, sí es útil ahorita como reprobación simbólica, pero peleemos que el voto, que haga una reforma política a fondo y que ese voto valga, como en otros países, y que nos obligue a una segunda vuelta y que obligue a generar oferta verdaderamente política. Ellos no dan oferta política, ¿eh? Hay que oír los eslogans, hay que oír sus discursos, no hay oferta política. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que empezar por la reprobación, porque esa reforma la pedimos, antes del 12 la pedimos, la peleamos, yo estuve peleando, era el quinto punto del Movimiento por la Paz con Justicia. O sea, y Dignidad. anulemos como un paso previo a exigir más adelante una reforma en donde pese Antes y del tenga 12. sentido el voto nulo. Antes del 12, porque el 12 necesitamos el voto nulo, porque la abstención va a ser peor, porque como va el país, este país va a quebrar ya. Bueno, ciertamente incluso el INE prevé un crecimiento en su última encuesta, ¿no? Un crecimiento de los votos anulados. Mira, María, el 12 yo les dije, estas van a ser las elecciones de la ignominia. Quien vote va a votar por un administrador nuevo del infierno. Y ahí estamos, ¿sí? Y ahorita ya creció, pero nos tardamos 6 años. Y en esos 6 años, fíjate nada más para hablar de las víctimas, que es mi tema, ¿no? 2011, 28 de marzo de 2011, Cuernavaca, una masacre de 7 muchachos en los que murió mi hijo. Hicimos la reforma, hicimos la ley de atención a víctimas, les dijimos por dónde eran las rutas que tendríamos que hacer para llegar a las rutas de paz, nos las valió gorro, siguieron con la estrategia de violencia y de atrocidades. 26 de septiembre 2012, a 200 kilómetros de esa masacre, está la masacre de Ayotzinapa, en Iguala. Es que Javier, exponencial. hasta el infierno necesita administrador. No queremos administradores, queremos un político nos tiene que sacar del infierno, no administrarlo, entonces no son políticos. Javier, un Estado tenemos- debe de generar paz, no infernalidad, porque los infiernos son lugares donde suceden cosas atroces. Y un Estado no puede, a menos que sea el Estado de Dante, de la Divina Comedia, pues entonces sí necesita un administrador. Pero si no, lo que necesitamos es un Estado que nos dé garantías de derechos, de Estado de Derecho. Cuando veamos justicia, cuando veamos que se le da justicia a las víctimas, cuando reduzcamos el 95% de impunidad, cuando políticos estén y gobernadores estén en las cárceles y presidentes estén en las cárceles o en proceso, vamos entonces a creer que hay un Estado de Derecho. Javier, se Mientras nos termina es el una gran tiempo. simulación. Perdón. En 10 segundos, el manual para anular el voto. ¿Cómo se anula el voto cuando tú tienes tu planilla para que eso cuente como un voto nulo? Pues lleven su pluma porque los crayones esos, quién sabe, ¿no? Con estos canallas, lleven su pluma y táchenlos. ¿Se tacha toda la planilla? O rómpanlo y metan los pedazos. Es lo que yo voy a ir a hacer, a señalar que eso es lo que me significa su proceso democrático. Rómpanlos, lleven su pluma, su crayón y ráyenlo completamente. Voten nos faltan 43, pongan lo que quieran, pero anulen ese voto. Ya no es tiempo de que estos tipos se roban nuestro dinero, usan nuestro dinero
y todavía se llevan a nuestros hijos y todavía nos matan y todavía nos dan seguridad. ¿Por qué querríamos seguir teniendo esa clase política? Se nos olvida una cosa, querida María, el PRI no es un partido, es una cultura política que corrompió el esqueleto moral y político de esta nación y está en todos los partidos, por desgracia. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Nosotros Perdón hacemos... por la exaltación, pero No, me apasiona al que es el lo tema. menos que esperábamos de ti, Javier. Hacemos una pausa, recuerda escribirnos, tenemos una cuenta de Twitter, @urna tras otra, ya regresamos.